Seguimos con esta serie de estudios bíblicos acerca de la Trinidad. Ya hemos hablado acerca de lo que es el Espíritu Santo, una persona. Pero vamos ahora a enfocarnos en el Hijo de Dios, Jesucristo, notando lo siguiente. Aparte de que hay muchas opiniones acerca de Cristo. Una es la opinión que dicen que la historicista de que Cristo fue un personaje histórico, de que los científicos casi todos están de acuerdo de que Jesús existió como un personaje histórico. Entonces, es el Jesús histórico y también está el Jesús que creemos los cristianos. También los musulmanes ven a Jesús como una especie de profeta. O sea, Jesús sí existió. Pero los cristianos creemos, de acuerdo a las evidencias de las Sagradas Escrituras, a la revelación divina por los profetas, de que Jesús fue más que un profeta, más que un personaje histórico. Jesús fue la encarnación de Dios aquí en la tierra. Entonces, de acuerdo a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, podemos encontrar lo siguiente. Dice Colosenses 1:15, Él es, refiriéndose a Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Muchos argumentan que al ser primogénito significa que por tanto fue creado. Pero entendemos que la Sagrada Escritura habla con metáforas. Y además el término primogénito, ¿qué significará en este pasaje? Bueno, si notamos, vamos a irnos al griego, al original. ¿Qué es lo que quiere decir? La palabra griega de primogénito es prototokos. Significa literalmente primogénito. Esto lo traduce así eh, el el diccionario Strong lo traduce como primogénito. Esta palabra en Colosenses 1:15 es un sustantivo. Por lo general se usa de manera literal o figurativa. O sea, ser un sustantivo puede ser literal, pero también puede ser figurativo. O sea, puede ser un símbolo. En el Nuevo Testamento, solo Lucas utiliza esta palabra literal como afirma un artículo. Hay un artículo que aclara esto. Por ejemplo, Lucas 2:7 utiliza potencialmente el término de esta palabra primogénito. Incluso en la Septuaginta, a menudo tiene que ver con la posición y el estatus o no con el nacimiento. O sea, la palabra primogénito no tiene simplemente que ver con literalmente ser un primer hijo, sino también tiene que ver con un estatus. Sigue diciendo, un ejemplo, Éxodo 4:22, donde Israel es conceptualmente el protótipo de Dios. Conceptualmente Israel es el principal de su pueblo, de Dios, quizás yo, es el principal de Dios, porque todos somos hijos de Dios, pero Dios tenía algo especial con Israel y le llamó su primogénito. El diccionario teológico Vine aclara que el uso de protótocos se usa para expresar superioridad sobre preeminencia por encima de la creación o en el sentido de el primero en nacer. Ahora, en el Antiguo Testamento se utiliza ocasionalmente de superioridad y posición. Por ejemplo, Éxodo 4:22, que ya lo citamos, Deuteronomio 21:16, capítulo 21, versículos 16 y 17, donde la provisión es la de asignar la posición privilegiada del primogénito a un nacido con posterioridad al primer hijo. Otro argumento importante que debemos destacar es que la palabra que se utiliza para hablar del nacimiento de manera literal es genao, que significa procrear, engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento y concebir. Un estudio sistemático responsable podemos entender el significado de primogénito a través de las Sagradas Escrituras. El mayor es Manasés y el menor es Efraín. O sea, el primogénito es Manasés. Pero de manera simbólica, Jacob puso a su derecha a Efraín y a Manasés los puso a su izquierda. Y José intenta como corregirlo, padre, el mayor es Manasés. Pero Jacob le dijo lo siguiente, no, es Efraín que quiero a mi derecha.
y le puso puso su mano derecha sobre Efraín y le dio su bendición. De manera simbólica, Jacob estaba enseñando de quién iba a ser el primogénito, el que iba a ser superior, iba a ser Efraín sobre Manasés. Esto enseña la Biblia. Eso está en Génesis capítulo 48, versículo 13 hasta el 19. Pueden leerlo y buscarlo. Es un concepto teológico del Antiguo Testamento, de que el primogénito tenía algo especial. Por ejemplo, si buscamos Jeremías capítulo 30, versículo 9, dice lo siguiente. Al final dice, y Efraín es mi primogénito. Wow, qué palabra tan interesante. El primogénito es Manasés, pero de manera simbólica, Efraín era un primogénito. Para Dios, Efraín es el primogénito. Había que dedicarle los primogénitos a Dios. En Éxodo capítulo 13, versículo 2, conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Así que todos los primogénitos, hasta de los animales, eran de Dios, había que dedicárselo. Por eso cuando cae una de las últimas plagas, cuando cae sobre Egipto, a quienes afectan, la última plaga, a quien afecta directamente es la muerte de los primogénitos. Así, esto sucedió. Una evidencia muy convincente acerca de la divinidad de Cristo es que fue acusado por escribas y fariseos por blasfemia. ¿Y cuál blasfemia cometía Cristo? Que él siendo hombre, Cristo siendo hombre decía ser ¿qué? Decía ser Dios. Esto lo encontramos en Marcos 2:7. También encontramos en Juan capítulo 10, versículo 33. Esto pasó. El apóstol Pablo dice lo siguiente de Cristo. Dijo lo siguiente. Haya pues en vosotros. Esto se encuentra en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 hasta el 6. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que siendo igual a Dios, el que siendo forma de Dios no tuvo cómo usurparse a ser igual a Dios. Entonces, la palabra aquí griega es morfé, que significa forma, figura o naturaleza. El pasaje indica que Cristo tenía forma o era igual a Dios. No dice semejante ni parecido, no, dice igual a Dios. Hay más cualidades de Cristo que lo identifica como Dios. Pablo escribió que Dios se encarnó como hombre. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los hombres, creído en el mundo, recibido en gloria. Entonces esto afirma que Dios habitó en quién? Entre los hombres. Incluso Emmanuel significa eso, Dios entre los hombres. En principio era verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. Eso dice Juan 1:1. Y el versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estas son evidencias claras de que Cristo es divino, no un ser creado, un ser igual a Dios. Dice aquí, en 1 Corintios 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Adán ostentaba un título muy especial, Hijo de Dios. O sea, Cristo vino a sustituir el lugar de Adán. Hijo de Dios era el título que ostentaba Adán. Lucas capítulo 13, versículo 38, cuando se está hablando de una genealogía, el propósito de Lucas es presentarle a Cristo a los gentiles. Dice lo siguiente,
hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán era hijo de Dios. Entonces cuando Cristo viene con ese título de hijo de Dios, porque está sustituyendo a Adán. Es una palabra metafórica. No es porque literalmente Cristo tiene que ser creado por Dios. Jesús es la vida y la verdad. Evidencias de ser un ser más que simplemente un ángel. Creador de todas las cosas que existen. Según Colosenses 1, 16 y 17. Estaba en la creación. Según Juan 1, versículo 1 y versículo 14. Jesús es la resurrección. Juan 11, 25. Jesús salva. Jesús salva. Efesios capítulo 2, versículos 6 al 8. Hebreos 4:12. Hechos 4:12. Jesús es eterno. Isaías 9:6. Jesús es príncipe de paz, Dios admirable. Todas estas cosas indican que Cristo es divino. Así que solamente hay que estudiar más a fondo, investigar y ver que Cristo vino a morir por nosotros. Es difícil entender cómo Dios se encarnó y murió por nosotros. Y el tema de la Trinidad es un tema bíblico muy claro. Un ejemplo sencillo, Mateo 4. El Hijo es bautizado. Dice que Él subió del agua. Está el Hijo. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. 2. Y el Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. En Mateo capítulo 28, al final, en la gran comisión, por tanto, id y bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son evidencias más que claras de que son tres personas en una, con propósito, o el mismo propósito, y con muchas cosas parecidas. Así que entendamos que la cuestión de la salvación no es simplemente que existe un solo Dios, pero dividido en tres personas, coeternas, que viven juntos. Y el plan es salvarte a ti y a mí.